Fundación Alcer España, Fundación Renal, Deportistas Transplantados de Galicia e Mediano, Colegio Oficial de Farmacéuticos e Farmacéuticas, A Coruña, Viaver, Quirón Salud, AstraZeneca, Freud e Becera. Estas jornadas moi podemos tratados, moitas reivindicacións que temos en trámite e esperanzados de chegar a bo porto. Como sabe, o Conselleiro de Sanidade e o Director Xeral de Salud. Transporte para doentes e degollado, axuda económica para que se realice en casa, protocolo de transporte para trasplantes para menores e un plan de atención integral para persoas con ERE en todo o país. Estas jornadas van moitos temas de interés social en xeral e para nós, persoas de ERE, os relatorios que están a cargo de especialistas nas materias e de persoas con enfermedade renal. Baixo este máximo, todo para a persoa con enfermedade renal por participación da persoa con enfermedade renal. Gracias a todos por a vosa participación e agora paso de palabra a María Rosa Espero, primeira tenente da alcaldesa e conselleiro de Dereitos, Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude do Concello de Santiago de Compostela. Moi bo día a todas e a todos, conselleiro, director xeral, presidente da Sociedade Galega de Nefroloxía e vicepresidenta de Alcer. Para min é unha honra estar hoxe aquí inaugurando estas jornadas que organiza Alcer Galicia, que quero aproveitar xa desde o principio felicitando e trasladando os parabéns non só pola organización destas jornadas, senón polo traballo que fai día a día a entidade. Dende o Concello de Santiago somos coñecedores deste traballo que se fai a diario desde Alcer. Temos unha colaboración estreita que estou segura que continuará e que seguirá sendo igual de proveitosa. En Alcer saben ben os que me coñecen, sobre todo a Federación de Coruña, que eu como concelleira de Dereitos e de Servizos Sociais sinto que estamos en débeda con vos, coa entidade e con entidades similares, porque chegades onde non chegamos as administracións públicas, pero que sí que deberamos chegar, non? Alcer leva máis dunha década desde a súa refundación, melloraron a vida de moitas persoas con enfermidade renal e das súas familias, e digo mellorando a vida e non só mellorando a súa saúde física. Creo que isto é moi importante, non? Porque aí estamos diferentes programas de terapia ocupacional, de orientación sociolaboral ou de atención psicolóxica. Prestacións que probablemente non chegaran a xente que as necesitaba se non fora por Alcer, porque, como decía antes, os servizos públicos chegan a onde chegan e non a todas as persoas que os necesitan, e os servizos privados chegan a moi pouca xente, non? Son só para uns poucos. Así que reitero os meus agradecementos a Alcer e tendolle a man do Concello de Santiago para colaborar, para seguir traballando xuntos dentro das competencias e das capacidades que temos as administracións locais, que son limitadas en materia de saúde, son moi limitadas, pero tamén é certo que somos esa administración máis próxima aos veciños e veciñas e, por tanto, nada do que lle afecte aos entraveses e as entraveses non se halleu. Sempre nos sentiremos desde o goberno municipal interpeladas cando se trata de mellorar a vida da xente e sempre ofreceremos a Alcer toda a nosa colaboración para conseguir iso. O reto que temos por diante é enorme, e disto saben máis a xente que me acompaña nesta mesa, sabe o mellor que a min. Temos unha situación preocupante no que ten que ver coa enfermedade renal crónica. É un dos grandes desafíos que temos no noso sistema de saúde galego. Os estudos din que en Galicia residen unhas 4.000 persoas con enfermedade renal crónica que precisan diálise, que precisan trasplante para seguir vivindo, e que
que ese número, ademais, pois, vai continuar medrando, en parte polo envellecemento da poboación. E como tamén sabedes, na nosa comunidade, en Galicia, temos unha prevalencia de enfermidade que está por riba da media estatal. E tamén estamos por riba noutras porcentaxes, como a que ten que ver coa de pacientes que se teñen que desplazar e sair dos seus municipios para recibir tratamentos de diálise que precisan, non? Estamos a falar dun 65%. Penso que son números que demostran que hai moitísimo traballo por diante que facer, e creo que esta xornada de hoxe de Alcer vai a ser moi interesante nese sentido, porque nos sinala algúns deses retos que temos por diante, non? En nos que a asociación leva moito tempo traballando. O primeiro, avanzar en materia de prevención e de diagnóstico, mellorar as condicións e a coordinación entre a atención primaria e os especialistas, fomentar a doazón e asentar cuestións como as valoracións de dependencia. A asociación, vendo o seu programa, tamén pon o foco en algo que eu, como conselleira de Dereitos e Servizos Sociais, quero agradecer de corazón que o faga, que na atención ás persoas migrantes. Penso que é moi importante poñer aí o foco, porque vivimos tempos convulsos nos que moita xente parece esquecer que as persoas migrantes son persoas con necesidades que atender, con necesidades vitais e médicas que atender, con problemas de saúde que resolver, e que outra vez as administracións públicas pois non podemos mirar para outro lado. E quería aproveitar esta ocasión para agradecerle esa valentía a Alcer de lembrarnos esta situación. Así que remato, como empecé, dando os parabéns, dando os agradecementos, porque é unha sorte contar con Alcer, é unha sorte traballar con vos, e que así se gasten. Moitísimas gracias. tratamiento
especificamente tamén, dado que é unha enfermidade que tamén pois se registra en persoas menores de idade, algunhas delas de moi poucos anos, pois é o ámbito no que tamén traballa ou se traballa dentro do ámbito social e da administración pública do ámbito social, complementando, por suposto, a asistencia sanitaria que se presta a través do Servizo Galego de Saúde. No caso concreto da enfermidade renal crónica, en Galicia existe desde hai anos, grazas á Federación Azor Galicia, un programa financiado pola Xunta de Galicia, do cal estamos moi orgullosos, que é o programa Medro con Alza, un programa destinado especificamente á atención psicosocial de familias nas que hai nenos, nenas ou adolescentes con enfermidade renal crónica. Un programa xa con uns anos de experiencia, iso o que ten e que permite pois ir mellorando, pulindo aquelas cuestións que é necesario modificar ou ampliar e que pois creemos que un programa de referencia no sentido de que presta non só unha atención individualizada ás familias nas que hai nenos ou adolescentes con esta problemática, senón tamén faise unha atención grupal, o cal tamén moitas veces é beneficioso para, sobre todo desde o punto de vista dos nenos, tecer rede e coñecer outros nenos ou adolescentes que están na súa mesma situación. De feito, pois, tamén en colaboración con Alcer, pois, fixemos recentemente unha experiencia pioneira que foi en Galicia, que foi un campamento específico para rapazos con esta enfermidade, porque o que víamos era a súa dificultade en moitas ocasións para poder participar, digamos, en campamentos ordinarios e normalizados. E deste xeito non só se garantir a posibilidade de que pudesen pois ter uns días de ocio como calquera outro neno ou adolescente, senón tamén coñecer e facer o que dicía, facer rede, incluso con rapaces de outras zonas de España. E dicir que o campamento foi un éxito porque foi en Galicia. Obviamente, se foran outras zonas de España, pois igual non saía tamén. Pero o vou facer de Alcer as condicións climáticas veraniegas que temos en Galicia, pois foi un éxito e, por suposto, animar as persoas, as representantes da Federación a seguir traballando nesa línea, que son, como sabedes, máis moi propositivos a hora de propoñer novas actuacións, novos programas a todas as administracións, que en definitiva é o que se trata, mellorar a calidad de vida das familias e das persoas que están implicadas. Nada máis, e moitísimas gracias polo convite e animo, por suposto, a seguir facendo estas xornadas no futuro.
así no sé, así. Entonces lo alejé un poco para que se vieran todos en la música. Si se ven bien.
veces non oído moi ben, pero bueno, estos micros. Entonces comezamos coa primeira mesa, porque tardou anos en ser chamado para trasplante. Bueno, tería que moderar pois Rafa non está. Botámoslo de menos. Vai falar Constantino Fernández, nefrólogo do Chuac, e a seguir Daniel Pereira, persoa con enfermedad renal. Buenos días, deixo para entonces Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Constantino Fernández Rivera, trabajo en el Hospital Universitario de La Coruña desde hace 37 años y que me dedico al trasplante único exclusivamente de trasplante desde el año 1999. No digo que con ello no me haya dedicado antes, porque desde que iniciamos la formación como residente y después como adjunto, empecé en el año 87, desde que ya se habían hecho solamente 150 trasplantes. Como después van a ver a continuación, ya llevamos casi 4.000, y algunos de ellos, la mayor parte de ellos me ha tocado a mí. Agradezco a todo el mundo que haya podido venir un sábado por la mañana, dejado de hacer las cosas que tengan que hacer, sobre todo para escuchar algunas de las cosas que le dijeron los ponentes iniciales y después los que se van a desarrollar. Mi intención es dar, digamos, una llamada de las cosas que se pueden hacer ahora, en las que estamos haciendo el trasplante, y la que la gente pues tiene muchas preguntas y yo intentaré pues transmitir cierto grado de respuestas. Para cada uno seguro que no van a ser satisfactorias, pero estaremos encantados de poder tratar de solucionar todos estos temas. Agradecer a Alcer, lógicamente, pues la invitación y agradecer, como dije antes, a todos ustedes que estén aquí. Bueno, ¿por qué tardo tanto tiempo en trasplantar? Yo calculo que, bueno, todo es relativo, y unos dirán, bueno, yo llevo un mes y ya llevo mucho tiempo, y otros llevan 20 años y dicen, joder, ya llevo 20 años. Bueno, pues se podría resumir en estas 4 respuestas, ¿no? Es muy fácil, y si os dijera así fríamente, pues ya acabaríamos la charla, con lo cual todos estaríamos un poco frustrados en este aspecto, ¿no? La primera es que hay, lógicamente, un enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda. La segunda es que hay algunas personas que tienen un ADN muy particular y cuesta trabajo encontrarlo. También hay una tercera parte de la gente que está en las listas de espera son ABOs incompatibles. ABOs quiere decir grupos sanguíneos ABO incompatible. Y lo más importante de todo, para todo el mundo, es la presencia de anticuerpos. Los pacientes que tienen anticuerpos frente a su donante, que es la causa más importante de limitación para todo el trasplante. La ley de la oferta y la demanda. Bueno, traje aquí un símil que puede ser algo orientativo. Tenemos una serie de donantes, y tenemos un montón de gente que está en situación de diálisis. ¿Cómo vamos a compaginar esto? Bueno, pues no es que son una cosa tan fría y tan superficial como que entren en el bombo, bueno, pero sí es la proporción más o menos que nosotros trabajamos. Hay muchos donantes. Bueno, pues si hay algo de lo que podemos estar orgullosos como sociedad en este país, es que sí hay muchos donantes. Pero como todo es relativo, pues vamos a poner una serie de ejemplos, ¿no? Hace unos cuantos años la Organización Nacional de Trasplante se puso como objetivo llegar a un 50 por millón de población, 50 donantes por millón de población. Yo creo que lo hemos alcanzado y probablemente este año vamos a pasar del 50% de millón de población. Es decir, por cada millón de habitantes hay 50 donantes, 50 personas que han sido donantes. ¿Y cómo es? ¿Qué pasa a lo largo en el mundo? Y esto es un dato que quiero que tengan muy en cuenta porque yo creo
poco menos que nosotros, casi 50, bueno, pues 44. Pero es que en Estados Unidos esta incidencia, este aumento constatable de donantes fallecidos fundamentalmente, es gracias en los últimos años a una desgracia social que es el uso del fentanilo, con lo cual se mueren muchas personas, pero que el año pasado y el año anterior han, producido 5.000 donantes. En Estados Unidos son 10.000 millones y en Estados Unidos se hacen 30.000 trasplantes al año, más o menos. Otros países de nuestro entorno que nosotros catalogamos como, digamos, donde nos tenemos que mirar, como Suecia, como puede ser Alemania, como puede ser Canadá, incluso países como Australia o Italia y Francia, como ven, tienen menos de la mitad que nosotros por nivel de población. ¿Y cómo nos comportamos en España? Yo creo que somos bastante solidarios, pero con algunas diferencias. Podemos... Si no me equivoco yo. Así. Estamos en el 40, aunque oscilamos, el año pasado habíamos estado hace unos años en el 50 por nivel de población. Tenemos margen a crecer, lógicamente, pero si lo comparamos con algunas comunidades autónomas de España, todavía tenemos margen, ¿no? Hay comunidades que son muy donadoras, como Cantabria, Murcia, La Rioja, Navarra, y yo creo que nos tenemos que escudar en ello. Estamos tan solo por encima de las comunidades como pueden ser Madrid y Aragón, pero que tenemos margen todavía para aumentar esa tasa de donación. ¿Y por qué? Porque así aumentaríamos nuestro entendimiento y tendríamos más posibilidad de trasplantar. ¿Y cómo es en Galicia en concreto? Bueno, ahí se pueden ver, son números absolutos y puede haber alguien puede decir, bueno, es que hay muchas diferencias. Bueno, es que estos son números absolutos y no son por millón de población. Por millón de población son muy similares. Hay lógicamente áreas sanitarias que tienen mucha menos población y por eso figuran ahí los números. Pero probablemente podamos aumentar todavía este índice de donación. Otra fuente de donación es el donante vivo. Aunque pueda parecer brusco o duro, llamándole desde el primer momento un primer mensaje. Es el mejor tipo de trasplante que se puede hacer, el mejor tipo de trasplante. Y muchas veces hacer un donante vivo permite no entrar en diálisis con las connotaciones psicológicas y físicas que ello precisa. Desgraciadamente, en España no estamos muy bollantes en trasplante de vivo. Probablemente Cataluña es el que tiene el mismo índice de donante vivo que el resto de Europa, que no tiene donantes fallecidos. Pero en Galicia hemos disminuido considerablemente en los últimos años. Estamos probablemente empezando a arrancar de nuevo, pero es necesario aumentar este tipo de donantes, especialmente en la gente que tiene más de 70 años y en aquella gente que tiene menos de 45 años, por la oferta entre trasplantes que tenemos y la edad de los donantes. ¿Cuántos trasplantes hacemos? Pues cada vez vamos haciendo más. Este año decía el consejero que hemos pasado de los 170, pues sí, vamos a batir récord seguro. Y eso es gracias al incremento de la donación y también por las apuestas por algún tipo específico de trasplante que también mencionaremos a continuación. Pero por millón de población y por lista de espera tenemos que hacer más. Es algo que tenemos que hacer más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está esperando. Esto es la lista de espera en España. Uno, cuando ve estas curvas, dice, bueno, es que ya se hacen los mismos trasplantes que la gente que está en lista de espera. Pues esto es una gráfica engañosa, puesto que esos serán los que están en lista de espera al final del año. Si sumamos con los que se incorporan ese año, pues necesitamos otra tanda de trasplantes, otra tanda de donantes, de trasplantes de riñón. Hay 7.000 aproximadamente de trasplantes, pacientes que dan un riñón en España y solo tenemos 3.500. Estas son las distintas áreas sanitarias distribuidas por dos hospitales trasplantadores en la comunidad gallega, que es el Hospital Universitario de La Coruña y el Hospital Clínico de Santiago, que nos vamos repartiendo en
función de las áreas sanitarias que tenemos asignadas los pacientes, los donantes y los trasplantes. Esto es algo que cuando uno va a las reuniones de la Organización Nacional de Trasplante, pues le duele. Como gallego, como médico trasplantador y como médico que atiende a la gente que está sufriendo insuficiencia renal crónica, pues le duele. Le duele saber que en Galicia solamente un 7% de la gente que está en las unidades de diálisis está en lista de espera. Hay muchas circunstancias que pueden influir en ello, pero que desde hace 3 o 4 años para aquí han disminuido considerablemente. Puede ser que esté la pandemia por el medio, pero la lista de espera de los pacientes que están en diálisis para trasplante tiene que aumentar forzosamente. De 2.099 pacientes que están en diálisis, tan solo un 7% están en lista de espera. Probablemente es algo que tengamos que mejorar en los próximos años, pero de forma bastante urgente. Y esta es la lista de espera de nuestro hospital. Hace un año eran 230 por estas fechas, más o menos, un poco menos, y este año son un poco menos porque hemos trasplantado bastante gente el año pasado. Ha tardado en incorporarse muchas otras personas a la lista de espera de trasplante, y ahora probablemente en lugar de esa cifra que pongo ahí, probablemente haya casi 200 pacientes en lista de espera para trasplante. Nuestro hospital es un hospital muy trasplantador, está dentro de los hospitales de España que tiene mayor número de trasplantes. Pues tenemos que aumentar todavía esa cifra, tenemos que lograrlo entre todos. Y esta es la cantidad de trasplantes que llevamos hecho. La cifra, a día de hoy, debemos de llevar con unos 3.900 trasplantes, de los cuales 400 son de trasplantes renales procedentes de un donante vivo. Y de estos procedentes de donante vivo, una cuarta parte son con parejas que son incompatibles, tanto sea de grupo sanguíneo o que tienen una prueba cruzada positiva para el trasplante. Con las técnicas de sensibilización hemos conseguido trasplantar con éxito a todos estos pacientes, y es algo que les vamos a demostrar a continuación. Bueno, como conclusiones de esta primera parte, yo quería decir que la donación en España es la más alta del mundo. La donación en Galicia todavía tiene margen para mejorar. El número de pacientes enviados es elevado, pero como corresponde a la prevalencia de la insuficiencia renal, no va a mejorar. El número de pacientes en lista de espera es bajo, realmente es bajo. Tenemos que incrementarlo. La media en España es un 15%. Nosotros tenemos un 7%. Tenemos que aumentarlo considerablemente. El número de trasplantes en España, pues sí, es elevado. Somos el país que más trasplantes hace en el mundo. Y el número de trasplantes tenemos que aumentarlo por el número de pacientes que tenemos esperando en diálisis. Bueno, etiquetado perfecto. Bueno, para los nostálgicos del fútbol, no es que yo fuera un fanático del deporte, pero bueno, pocas veces en la vida ocurre lo que ocurrió hace unos cuantos años, bastantes años ya, en La Coruña, como que apareció un equipo nuevo que nos dio satisfacciones a todos, y aún encima pues apareció un jugador que era fuera de serie. Esto realmente ocurre muy pocas veces y es relativamente bastante con muy baja incidencia. Y es lo que ocurre cuando una persona tiene un tipaje, una forma, un ADN diferente. Para que sean iguales tenemos que ser gemelos idénticos, y solamente un 1,5% de los nacimientos son gemelos idénticos. Creo que hay una zona en la Costa del Norte que cada generación tiene una nueva generación de gemelos. Es probablemente una de las pocas zonas de España donde tengan esa virtud, y probablemente para tener gente idéntica, ¿no? Clones. Bueno. El problema es que, y estos son datos de los registros internacionales, que cuanto más nos parecemos, la probabilidad de éxito es mayor, pero cuanto más nos parecemos, y que no somos distintos tanto en el ADN
cómo esos anticuerpos influyen después en la prueba cruzada para ser compatibles, tienen una incidencia de rechazo. Y esto es debido pues, al ADN y a los antígenos de histocompatibilidad, que son unas proteínas que se codifican en un cromosoma y que nos dicen quiénes somos y cómo somos de diferentes a otras personas y otras especies, lógicamente. Bueno, esto va modificándose lógicamente con el tiempo y hace unos años solamente eran conocidos o estaban implicados 6 antígenos HLA, ahora hay 12 antígenos HLA incorporados, con lo cual la posibilidad de encontrar más compatibilidad o menos es diferente. Además decía antes que una tercera parte de los pacientes pues, tienen un grupo sanguíneo incompatible. Entonces, muchas veces vienen personas con su donante vivo, y dice, bueno, son perfectos para trasplantar, incluso como son hermanos, pues comparten pues, la mitad de los antígenos, o sea, tienen muy buena compatibilidad, pero son grupos sanguíneos incompatibles, ¿no? Y entonces, eso supone un freno que en los últimos años, sobre todo en Galicia, pues no supone tal freno, puesto que una gran parte, una quinta parte de los enfermos de trasplante renal vivo se hacen con trasplante renal a bioincompatible. Esta es una segunda conclusión. Resulta difícil encontrar un género idéntico. Cuanto más se tarde encontrar un donante compatible, más difícil va a ser el trasplante y, sobre todo, si ese grupo sanguíneo incompatible y si además tiene una cantidad de anticuerpos importante, también es más difícil poder trasplantarse. Lo más importante de todo y la razón más importante de todo es cuando una persona tiene anticuerpos frente a su donante. Los anticuerpos son esas formas de Y y el donante pues que tiene esas espículas que son los receptores de esos antígenos. Bueno, eso sucede también en el riñón. Cuando lo trasplantamos, pues también tiene esas espículas y si el donante, si el receptor tiene esos anticuerpos, va a ganar ese riñón y ese riñón va a fracasar. ¿Y por qué tenemos anticuerpos? En este aspecto hay probablemente un problema de género, donde las mujeres tenéis más probabilidades de tener anticuerpos que los hombres por culpa de los embarazos. Cuando muchas parejas se ofrece un marido a dar un riñón a su mujer, tiene que saber que tiene más probabilidades de tener incompatibilidades por culpa de incompatibilidades. La mujer puede tener más anticuerpos por culpa del embarazo y después del parto. Se junta la sangre del niño y la madre y el niño tiene una parte de su componente genético que es de la madre, pero la otra parte es del padre. Y entonces la madre va a reaccionar en el parto produciendo anticuerpos frente a los antígenos del padre. Y entonces cuando le va a dar un riñón, pues resulta que encontramos que tiene anticuerpos frente a su donante, que es su marido. Y es por culpa de ello. Entonces las mujeres en ese aspecto, en ese momento de la donación, desgraciadamente estáis un poco limitadas por culpa de esos anticuerpos procedentes de esos embarazos. La causa más importante, fundamentalmente, de las transfusiones es poca, y la causa más importante son los trasplantes previos. Lógicamente, también uno se sensibiliza cuando está trasplantado y deja de tomar la medicación. Eso sucede en gente joven. Gente joven, bueno, por las circunstancias que sean, pues abandona la medicación. Primero deja de tomar un fármaco, luego deja de tomar otro fármaco y lo que aparece un rechazo. Aparece un rechazo mediado por anticuerpos que le quedan para toda la vida y le van a condicionar para poderse volver a trasplantar. También determinadas infecciones o determinados eventos que aparecen en el trasplante pueden hacer que los pacientes tengan anticuerpos. Y finalmente, cuando le retiramos el riñón, el contacto con la sangre en ese momento puede aumentar en la tasa de anticuerpos frente al donante y puede aumentar en relación con el cese absoluto de la inmunosupresión.
¿Cómo sabemos que tenemos anticuerpos? Usted me dice que tengo anticuerpos, ¿y por qué lo sabe? Porque hacemos a todos los pacientes que se van a trasplantar un test. ¿Y qué test es eso? Un análisis de sangre que se procesa en una máquina donde se hace un estudio muy completo. Este estudio muy completo nos da un papel. Eso para todo el mundo pues parece chino, pero para los inmunólogos es muy relevante. Y nos va a confeccionar un pasaporte. Un pasaporte que no solo tiene validez aquí en España, sino que ahora con el trasplante cruzado internacional también puede tener validez en otros países. Y ahí nos dicen quiénes somos, ¿no? Y nos dicen con el equipaje que le llamamos equipaje HLA, si tenemos, y sobre todo si tenemos anticuerpos frente a qué donantes, qué posibles donantes, y sobre todo también cuántos tenemos. Es distinto tener pocos anticuerpos a tener muchos anticuerpos. Estos son una forma de los anticuerpos que medimos y sobre todo el informe que nos dan los inmunólogos a la hora de, para que nosotros a la hora de elegir a un paciente podamos tenerlo en consideración. Y estos son la cantidad de pacientes que están en lista de espera y que tienen anticuerpos. Un 24% son muchos, los demás que tienen muchos anticuerpos. Esto es en nuestra lista de espera. ¿Y por qué es importante tener la cantidad de anticuerpos que se tienen? Pues es importante porque cuanto más anticuerpos tenemos, menos probabilidad de encontrar un donante tenemos. Es un modelo matemático que desarrollaron en Estados Unidos ya hace unos cuantos años y en el que dicen que aquellos que tienen un cálculo que se llama CPRA más del 99,999 necesitan por lo menos 300.000 cruces para poder tener un trasplante efectivo o posible. Lógicamente, a partir de ahí, la tanda que nos movemos, pues entre 300 cruces es importante. Lo más importante es, ¿se acuerdan de los donantes que teníamos? Bueno, teníamos 100 donantes en Galicia, bueno, más o menos 100, 120. Pues si tenemos un CPRA del 99% no nos llegan para conseguir absolutamente ninguna posibilidad de trasplante. Bueno, conclusión 3. La presencia de anticuerpos limita la posibilidad de trasplante. Y cuanto mayor es el título de anticuerpos, más difícil resultará la posibilidad de conseguir un trasplante con éxito. Y entonces, ¿qué? Bueno, esto es lo que nos queda a nosotros. En concreto, cada vez estamos pensando más y a nivel de sociedad, nefrología y sociedad de trasplante, pensamos más y para tratar de ofrecer una serie de soluciones. Y las soluciones vienen dependiendo de si tenemos un donante vivo o si tenemos un donante fallecido. Lógicamente, aquellos que no tienen un donante vivo, la previa que todo el mundo busque un donante, en el Corte Inglés no los hay, pues va a variar considerablemente las posibilidades. El donante vivo, ¿por qué es el mejor? Lógicamente hay lazos afectivos. También lo más importante es que permite hacer un trasplante antes de que el paciente entre en diálisis, con todas las comunicaciones que tiene. No tiene que hacerse fístula, no tiene que ponerse un catéter peritoneal, todavía conserva cierto grado de función que le permite hacer una vida activa, profesionalmente activa, y sobre todo mantener una calidad de vida en tanto a cuantos viajes, cenas, relaciones sociales y laborales les permita. ¿Qué pasa? Que además nos ofrece una supervivencia. Viven más los pacientes que tienen un trasplante con donante vivo que donante fallecido. Estas son cifras así muy frías, pero que lo demuestra tanto en España como en Europa como en Estados Unidos. Los trasplantes de donante vivo viven más y su riñón también vive más que con un donante fallecido. Entonces, ¿por qué no se hace? Bueno, probablemente yo creo que es falta de formación. Mucha gente dice, ¿para qué voy a tener, para qué vas a dar tú un riñón si se hacen muchos trasplantes? Ya han visto que no se hacen tantos trasplantes
como los que tenemos que hacer, y hay 2.000 personas en diálisis. Bueno, pues entonces empezamos con las ofertas que podemos hacer cuando no tenemos un donante digno. Apuntarse a listas locales, lo que habitualmente estamos en el equipaje en los dos hospitales de Galicia, el Hospital Clínico y nosotros. Bueno, pues la probabilidad de trasplantarse un paciente que tiene anticuerpos, y estos son anticuerpos, pocos anticuerpos, es muy baja. Ahí le pongo el 0,9%. Si vamos un poco más al 85 o al 95%, prácticamente es indetectable en todo este periodo de tiempo. Entonces, recurrimos a un sistema que se llama el protocolo o el sistema PATI, que es un programa nacional en el que todos los hospitales que quieran, lógicamente son todos, pues ofertan un riñón de cada pareja para tratar de trasplantar a estos pacientes que casi nunca se trasplantan. Nosotros en ese aspecto pues somos casi el octavo hospital que más pacientes teníamos el año pasado en esta lista, pero somos el 12º hospital en el que menos trasplantamos de esta lista en concreto. Ahí hay un porcentaje que son un 11,2%, pero ese porcentaje es pequeño, porque ahí están incluidos Andalucía, y Andalucía tiene su propio plan. Nosotros tenemos 24% de pacientes altamente sensibilizados. A través de este programa, ¿cuánto conseguimos trasplantar? Si se acuerdan, antes trasplantamos nosotros con donantes locales 0,9% y ahora llegamos a trasplantar en algunos casos hasta el 30%, pero siempre quedan unos que son los del 100%, que esos trasplantamos menos del 10% en España. Con todo este programa y con toda esta gran fuente de donantes. Pocos más. Desde hace pocos años se instauró un protocolo para tratar de trasplantar a esta gente, asumiendo cierto riesgo de rechazo mediado por anticuerpos. Entonces son pacientes que tienen un gran porcentaje y cuando nos dicen que tenemos un riñón para este señor pero tiene este anticuerpo, tenemos que asumirlo y tiene que asumirlo lógicamente el paciente. Tiene que asumir que pueda tener un rechazo y que pueda responder al tratamiento. Bueno, con estos cambios que se están haciendo progresivamente hemos aumentado el trasplante en estos pacientes considerablemente en los últimos años. Y es que además no solo aceptando esos equipajes, sino que procediendo a la desensibilización después del trasplante también conseguimos aumentar este tipo de trasplantes. Hay futuro. La desensibilización que consiste en quitar esos anticuerpos, evidentemente en este momento solamente se hace inmediatamente en el momento antes del trasplante y post-trasplante. Estos son los resultados de nuestro programa aceptando esos anticuerpos de esos pacientes. Y llevan 18 son muy pocos. Bueno, si tenemos 35 en lista, si hemos hecho 18, casi son la mitad, y es bastante. Yo creo que es bastante. Y probablemente seamos uno de los hospitales pioneros en España y con excelentes resultados. Y finalmente, que yo creo que es a todo el mundo el que está interesado, o por lo menos debería estar interesado, es en un fármaco que se emplea para destruir los anticuerpos. Ya hace unos cuantos años, en concreto 8 años, que llevan en el mercado, con distintos estudios que están saliendo, que salen cada día mejores estudios y que permiten hacer el trasplante. Se llama indifirasa y tiene la facultad de romper esos anticuerpos y poder hacer el trasplante. Lo que pasa es que también tiene sus consecuencias y que dentro de un poco les lo. Bueno, nosotros identificamos al paciente que podemos utilizar o bien lo que llamamos el aceptar los anticuerpos o incluso, si es necesario, pues administrar este fármaco. Y siempre lo elegimos mucho antes de decidir que se va a trasplantar. La decisión no es ni de los inmunólogos ni de los nefrólogos, sino que tiene que estar todo el hospital, absolutamente toda la gente que participa en el trasplante, al loro porque es un trasplante
difícil, es un trasplante costoso y sobre todo es un trasplante con muchas responsabilidades y muchas consecuencias, con lo cual tiene que estar avisado todo el mundo y todas las personas que ven ahí a continuación. Una vez que estemos todos de acuerdo que vamos a meter a esta persona en esta lista de espera, se activa la ONT y después se trasplanta. Este es el protocolo, es un protocolo que no simplemente es para ver que es muy, muy complejo. Hay que utilizar bastantes medicamentos también caros, también difíciles de administrar y también difíciles de manejar. Pero bueno, que ya llevamos muchos años haciéndolo y no nos va a costar, desde luego, mucho trabajo. ¿Qué esperamos obtener? Estos son los resultados que hay escritos hasta el momento. Son fundamentalmente una tasa de rechazo de casi el 40%. Pero es un rechazo que se trata y que proporciona la supervivencia del riñón de hasta un 84% 5 años después. Ese riñón está vivo 5 años después en el 84% de los enfermos. También se muere gente, claro, se muere gente. ¿Por qué? Porque puede hacer desaparecer demasiadas defensas y a determinadas personas poder matarlos. De hecho, se muere uno de cada 10 personas, 10% se muere en primer año. Generalmente, el problema es de la elección. Cuando se incluyeron gente muy frágil y con problemas cardiovasculares de base que, lógicamente, hacían que aparecieran estas consecuencias. El resto de las infecciones son prácticamente las que vemos en los trasplantes habituales. Esto es el donante fallecido. ¿Y qué pasa si tenemos un donante vivo? Bueno, tenemos tres posibilidades. Una, lo que le llaman el trasplante renal donante cruzado. Tú tienes anticuerpos frente a tu donante de aquí de La Coruña, pero en cambio no tienes anticuerpos frente a uno de Barcelona. Pues entonces cambiamos. Entonces aceptamos el donante de Barcelona, el de Barcelona acepta La Coruña y se hace el trasplante. Es muy buena idea y este tipo de trasplante es muy típico en países anglosajones, fundamentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero ¿cuántos pacientes muy sensibilizados conseguimos trasplantar? Ahí lo ven. En un periodo de tiempo de 5 años han trasplantado solamente a 4 pacientes del grupo inglés, con más de 3.000 parejas funcionando. Dice, bueno, se ve mal, pero bueno, esto es lo que pasa en el programa de trasplante cruzado norteamericano, con muchos pacientes que lo trasplantan solamente a 7 pacientes en un periodo de tiempo de más de 2 años. Muy poco tiempo. Y en España, pues tenemos muy pocas parejas incluidas en este programa y lógicamente se trasplantan muy poco. No es ninguna contraindicación, pero el tiempo de espera es amplio y los pacientes pueden estar metidos mucho tiempo en diálisis. Y la otra posibilidad es hacerles desensibilización. Yo tengo anticuerpos frente a mi marido, pues ¿cuántos anticuerpos tiene? ¿Podemos desensibilizarlo? Sí, podemos desensibilizarlo. Otros ya sabemos que no. Pero los que podemos desensibilizarlo le quitamos los anticuerpos. Y se hacen con diversas técnicas, esos anticuerpos que circulan por la sangre, los removemos con unas determinadas técnicas, las que llamamos aféresis o inmunoabsorción, y le damos tratamiento muy específico. En nuestro hospital hemos hecho en total 30 trasplantes incompatibles, de 39 posibilidades que habíamos tenido. Aplicando un protocolo muy exquisito, lógicamente, pero con unos resultados francamente espectaculares, con una supervivencia del paciente a los 5 años del 93% y prácticamente del 89% de supervivencia renal a los 5 años. Complicaciones similares a las vistas en los trasplantes habituales y la tasa de rechazo agudo en nuestra serie es muy baja, del 7%. Bueno, estas son una serie de tablas que desde luego no se las voy a mostrar, es decir, estamos más o menos como el resto de los países de autores y de otros sitios, que no se hace mucho esta técnica. En España somos el único hospital de España que vemos trasplante de renal, donante vivo HLA incompatible. La gente no, bueno, pues algún
hospital como el Clínico de Barcelona se cedió en su momento, ahora no lo hacen, y en otros sitios son casos anecdóticos. Se puede combinar el cruzado con la desensibilización, sí, porque mientras estás en el cruzado, hasta que te salga el cruzado, si tú le quitas los anticuerpos, es probable que te salga un trasplante antes. Los estudios son muy pequeños, son 2 estudios americanos con éxito. Pero, resumiendo, ¿qué hacemos o qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo lógico es elegir de todas estas personas los más compatibles. Si tú no tienes, aunque tengas anticuerpos, pero tienes una prueba cruzada negativa, vale, no. Eso es lo ideal. Y después proceder a la sensibilización, tanto en donante vivo antes del trasplante como en donante fallecido post-trasplante. Y después proceder también al protocolo de inicidase en aquellos pacientes que están indicados. ¿Tenemos que hacer esto? Pues yo creo que sí, porque si no, como decía este sabio, que yo creo que todos ustedes conocen, aunque la traducción literal de insano significa, bueno, estamos locos, si estamos haciendo todos los días lo mismo, ¿esperamos tener resultados diferentes? Pues desde luego que no. Entonces tenemos que cambiar el chip. Por eso ahora mismo existen estas posibilidades de trasplante y más que ya. Este es el equipo de nefrología de nuestro hospital y esperando no tener que ir a San Andrés, poner una vela, pues muchas gracias por su atención.
tratamientos intentaba solucionar el problema de 5.000 personas en Europa y otros 5.000 en Estados Unidos. Todavía está empezando y lo que se trata es de modificar este tipo de medicamento y sobre todo de lo que le acompaña a este medicamento para intentar que no se tenga rechazo y si en caso de que se tenga ese rechazo pueda ser tratado con las máximas garantías. Es un trasplante, es un modelo complejo, como ya explicaba, hay factores individuales, tanto a nivel físico, lógicamente hay gente que no puede recibir este tipo de agresión tan importante porque el riesgo de muerte es más importante, pero hay otros que la mayor parte sí. Y sobre todo solo se intentará en determinadas personas con determinados tipos de anticuerpos. Son muchos los que tienen, pero tenemos que escogerlos porque estamos empezando. Nosotros desde hace un año empezamos a intentar trasplantar este tipo de personas, como Daniel, pero no hemos utilizado el fármaco nunca porque hemos conseguido hacerlo con un trasplante compatible. Al tener más ofertas en la OMT pueden surgir más donantes compatibles y además podemos hacer otro tipo de sensibilización más fácil, menos expuesto a problemas clínicos que con el uso de imunoterapia. Hasta ahora iban a ser 4 o 5 pacientes los que estaban involucrados en la primera parte y de esos 5 pacientes se trasplantaron todos. Se trasplantaron todos en menos de 6 meses. La única persona que tardó más fue por circunstancias muy personales y fue con un donante vivo. Y el donante vivo, que llevaba 10 años, que lo tenía al lado de casa, que era su hermana, no sabía que tenía un donante vivo de esas características. Y era un donante vivo idéntico. Además que no tenía absolutamente ningún anticuerpo frente a ella. Con lo cual hicimos el trasplante y lógicamente fue estupendo. Pero esta persona llevaba más de 10 años en diálisis, muchos más de 10 años en diálisis, y todavía seguía en diálisis, sin ofertas para trasplantarse. Como casi todos los que se han hecho, estos 5 que se han hecho en estos últimos 6-8 meses. Pero yo creo que animo a todo el mundo que esté en situaciones de insuficiencia renal crónica a que, si tiene un donante vivo, que lo oferte, por lo menos que se estudie, que después si no se puede hacer, pues no se puede hacer. Y después animar a todo el mundo a ver qué posibilidades tiene, por lo menos estudiarse qué posibilidades tiene frente a un donante fallecido. Eso se hace a través de los médicos de diálisis que suelen tener, los médicos de ARCA que suelen tener, e incluso aquellos que tienen muchísimos anticuerpos, plantear un trasplante antes de entrar de nuevo en diálisis, sobre todo si tienen donante. Y al final, ¿cómo te fue? Tomemos decisiones. Pero es que además en este
tipo de trasplante es mandatorio que tener una reunión todos los miembros de todos los equipos que participan en el trasplante, incluido la organización, la oficina de coordinación y la administración, para que estén atentas de que este trasplante se puede producir y tratar de limitar al máximo todas los inconvenientes que surgen en una donación. Yo animo a todo el mundo a que pregunte. Hay mucha gente en diálisis, demasiada gente en diálisis, que pregunte si están en lista de espera. ¿Cuál es el por qué no están en lista de espera? Algunas veces son cosas tan tontas como, pues que no se me ocurrió. Pues claro que se te ocurre, porque vas a estar muchísimo mejor trasplantado que estar en diálisis. Ya no solo por la cantidad de vida que tienes, sino por la calidad de vida que tienes. Por ejemplo, tanto Daniel como otra persona que estaba allí no me han dicho si han ido de vacaciones. Yo sé que alguna persona se ha ido de vacaciones cuando antes no podía irse de vacaciones. Si va a cenar con sus amigos, ahora sí que se va a cenar con sus amigos. Si hace deporte, ahora sí hace deporte. Si tiene planes en un futuro, pues yo creo que es importante escucharlo. Sí, evidentemente, agora facemos, a ver, eu realmente nunca deixei de intentar facer algo de eso, porque ao final a vida, con todos os golpes que che poida dar, continúa. Entón sempre intentei ir de vacacións. É verdad que o deporte sí que mo limitou bastante, porque a actividade física un pouco máis brusca non conseguía facela, e agora sí que volvín a empezar a practicar unha actividade física que, bueno, que a mí me fai sentirme bastante realizado, porque antes non podía, non era. E a dieta como levas? A dieta genial. A dieta de maravilla. Eu poder beber un litro de auga se quero, vamos, eso é só beber auga, nada máis eso é a hostia xa. ¿Más preguntas? Bo día. Eu estou agardando o meu segundo trasplante renal e teño unha pregunta curiosa. En Galicia, na nosa comunidade, hai 2 hospitais trasplantadores, Coruña e Santiago. Por que os protocolos son diferentes para ingresar nunha lista de espera? Os protocolos son similares en porque todos lo regimos por unas normas que son las normas de la Organización Nacional de Trasplante. Hay gente y no solo gente, sino hospitales, porque no se trata de una persona, que pueden asumir ciertas competencias. Es decir, hay trasplantes más complejos que solamente lo puedes asumir dentro de un hospital que tenga esas facultades. Por ejemplo, hay hospitales que hacen trasplante, pero igual no les funciona bien las técnicas de aféresis, hay gente que no les funciona bien la administración de ciertos medicamentos, hay gente que hospitales, en España nadie hace trasplante renal incompatible. Nosotros ya llevamos 30 hechos con muy buena supervivencia. Bueno, simplemente la innovación. Si estás haciendo siempre lo mismo con el mismo protocolo, no vas a tener los resultados. Y ahora sí se están haciendo cosas. De hecho, desde la Organización Nacional de Trasplante hay ahora mismo un periodo de 4 años para proceder a medidas de innovación en todos los hospitales de España. Algunas de ellas, pues, está claro, lógicamente. E outra pregunta. No meu caso, que estaba abocada logo de 20 anos a ese segundo trasplante, xa se sabía que estaba fallando, se me dixo que probablemente o mellor sería ingresar unha lista antes de, como era previsible, antes de entrar en diálisis. Se fixeron todas as probas para facer o trasplante, pero resulta que por retrasos e por, bueno, pues non sei moi ben por qué eso non se realizou. É dicir, levo en diálisis agora mesmo ano e medio, ¿no? Pero non é o meu caso só, é o caso de máis xente que está abocada a unha enfermedade renal crónica, que sabe que a finalidade do trasplante, por que non se agiliza eso? Porque de feito se fai, pero non é real, é dicir, é un pouco teoría o feito de que se pode trasplantar a alguén antes de entrar en diálisis. Son moi poucos os casos.
con menos de 15 mililitros minuto de aclaramiento nas listas de espera, que se está poniendo cada vez máis. Que pasa? Pois a veces costa moito traballo, depende das circunstancias de cada centro de diálisis, do hospital trasplantador. Hai xente que teñe que facer un TAC, e en algún sitio tardan un ano facerle un TAC. Eso é absurdo, pero hai medidas para tratar de facer eso. Eso é probablemente unha de outras medidas parecidas a esas que vamos a poner en marcha neste vindeiro ano. Moitas gracias. Buenos días. En primer lugar, un agradecimiento eterno, como siempre lo digo a ustedes, doctor. Yo soy doctor trasplantado del Chuaca. Siempre agradecido toda la vida. Mi pregunta tiene tal vez una respuesta de ustedes muy apasionante y es una curiosidad científica que yo tengo. Soy médico y yo he conversado con algunos pacientes trasplantados que llevan ya más de 20 años, algunos 25, el otro día conversé con uno de 28 años. Todas estas serie de innovaciones en ese tiempo existían. Y si no existían, o si existían, pues, ¿a qué se debe ese éxito tan maravilloso que sale de los parámetros normales? De 8 años, del trasplantado vivo de 10 años. ¿A qué se debe este éxito tan grande desde hace 25 años? Bueno, es una pregunta probablemente muy difícil de contestar, pero yo creo que tengo algunas respuestas que dar. El cambio en la nefrología, en la inmunología, en los últimos años ha sido brutal. Además, no solo disponemos de un mejor conocimiento de los mecanismos de rechazo, de otros mecanismos que perpetúan cierto grado de rechazo, sino que además se han descubierto determinados fármacos que gente que no era posible trasplantar y que llevaba más de 20 años en diálisis, y sé que en la sala hay alguno de ellos, ha podido trasplantarse con los nuevos conocimientos y los nuevos fármacos. Eso es un mundo que va en evolución. Lógicamente, la evolución hay que ponerlo en marcha. No podemos saber qué es lo que hace el de al lado para lo que vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Luego, hay otras medidas que se han puesto que son bastante innovadoras en los últimos años. Muchas de ellas están vistas desde la OMT, pero muchas también desde grupos locales. Nosotros decíamos de trasplantar el labio incompatible. En España solamente éramos 2 hospitales que lo hacíamos, el Hospital Clínic de Barcelona y nosotros. Ahora hay más de 18 hospitales haciendo ya trasplantes renal labio incompatible. También se ponen en marcha programas de cruzado. Hacer el trasplante cruzado no solo es para donantes AB incompatible, donantes de receptores IHB incompatible, es para otras circunstancias más. Por ejemplo, para ganar en edad. Si tú tienes 40 años y te va a dar una persona que tiene 70 años, que es tu madre, pues bueno, es mejor que si hay otra madre en otro sitio que tiene 60 años, que tiene 55 años, y tiene un hijo que tiene menos años, pues también probablemente, o tiene un hijo mayor, también puedan ajustarse para el trasplante. Y todos esos programas van mostrando sus beneficios, ¿no? Pero siempre a costa de mucho sacrificio, de muchísimos intentos y sobre todo muchísima, discusión con la administración. Todos estos protocolos tienen que ser aprobados dentro de cada hospital. No es fácil, se ponen pegas, a pesar de tener las evidencias que se tengan. Pero aparte de ser aprobados en el hospital, tienen que ser aprobados dentro de la comunidad autónoma. El Ilifidase que ponemos ahí es un fármaco tremendamente caro. Tiene que ser aprobado dentro de la comunidad autónoma. Está aprobado ya desde el gobierno central, pero solamente está aprobado, hay determinadas comunidades autónomas que tienen que ajustar su presupuesto para ello. Y hay
paciente, y nosotros necesitamos también tener información desde el paciente, porque hay muchísimos temas que nosotros todavía no accedemos. Son circunstancias personales, migrantes, por ejemplo, capacidad para seguir un tratamiento. Hay gente que no tiene absolutamente ningún recurso, pero nosotros necesitamos conocer lo que llaman en término anglosajón el feedback. Y para eso yo creo que los pacientes, a través de sus asociaciones, pero a través de los pacientes solo, son los que nos tienen que hacer llegar, por favor, hacernos llegar esa información, porque la necesitamos. Podemos estar hablando de muchas cosas, de que le vamos a dar un trasplante impresionante, maravilloso, y después, ¿dónde va a vivir? Pues debajo de un puente donde vivía antes. Bueno, se dan esas circunstancias, desgraciadamente. Y yo creo que todos esos buenos resultados van a ser mejores. Estamos ahí esperando el xenotrasplante, ¿no? El trasplante de cerdos transgénicos, que se ha mejorado muchísimo, faltan unos cuantos años para que se pueda poner en marcha a nivel más importante y sobre todo salvar algunas barreras. Pero yo creo que va a cambiar más todavía el mundo del trasplante. Y no solo el trasplante renal, el trasplante cardíaco, el trasplante de pulmón, el trasplante de hígado, el trasplante intestinal, todo eso. Espero que para muchísimo mejor. Doctor Vila, le preguntaba, disculpe, el éxito, digamos, de aquellos pacientes que hace 20 años fueron trasplantados. Creo que sin tener toda esta innovación, ¿tiene usted una respuesta para eso? ¿Por qué están tan exitosos? Porque esos pacientes tenían un donante muy bueno y tenían una capacidad de formación de anticuerpos muy baja. Esa es la realidad. ¿Quiénes tienen un trasplante renal que pueda tener 30 o 40 años de evolución? Hace 40 años no existía ni ciclosporina, ni tacrolimus, ni nada. Entonces, solamente tenía Simurel, que es azatioprina, y prednisona, nada más. El que no hacía rechazo, esos son los que tienen ahora 40 años. Y lógicamente antes tenías un donante fallecido de traumatismo craneoencefálico que tenía 25 años. Pues ahora utilizamos donantes de 80 años. El último que hemos utilizado fue un donante de 82 años de vivo, a su esposo. Con lo cual, lógicamente, no va a durar 80 años. Ojalá durar 80 años, pero no va a durar 80 años. Pero sí que vamos a proponerle una vida, una mejor calidad de vida y una esperanza de vida en los próximos años bastante mejor. Muchas gracias. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo 4 personas que quieren ser donante vivo en este caso. A mí la nefróloga me dijo que ellos tenían que ir al centro de atención primaria para decirle que iban a ser donantes y que allí le harían pues, lo que es la analítica y después los derivarían al hospital. 3 de ellas ya fueron y le dijeron que no sabían cómo se gestionaba eso, que no tenían ni idea. Que ya iban a preguntar, ya pasaron 2 semanas y aún no les llamaron. Y desde mi parte, solo, a mi marido, que como insiste, llamó a Povisa desde el centro médico la doctora y sí le hizo la analítica. Dijeron que ahora no llamarían desde Povisa. Yo, sin embargo, en Povisa, mi nefróloga le dije que tenía personas que iban a ser candidatas y, por ejemplo, me dieron cita para la semana para hacerme el estudio vascular y hacerme la fístula, pero no me ponen cita de momento para hacer ninguna prueba de compatibilidad. Sí, eso es muy sencillo. Primero tienes que saber si tú eres compatible para hacer un trasplante. ¿Y eso qué tengo que pedirlo yo? Eso solamente te lo dice tu nefrólogo que te lleva en diálisis. O en diálisis o en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal crónica. Eso te lo dice tu nefrólogo. Respecto a los donantes es, tú le dices a tu nefrólogo que tienes unos donantes y activan el protocolo para hacerse las pruebas. Eso se evalúa, en nuestro caso, en nuestro centro de dependencia es en Coruña. Gente de toda Galicia, que depende de nuestra área sanitaria para trasplantes, se evalúa en Coruña. Y allí es donde se realiza fundamentalmente el cribado. ¿Y cribado qué significa? Bueno, que tú puedes tener un donante como tu marido tiene unos análisis perfectos,
serie, cuando hacemos el análisis con tu marido, pues vemos que tu marido solo tiene un riñón. No es que va a ser el caso, pues no vale para donarte. Aproximadamente el 60% de los pacientes que se van a evaluar para donante vivo, el 60% se descartan. Se descartan de inicio, por eso. O porque tienen una cardiopatía isquémica, es decir, que tienen infarto o tienen un problema de angina de pecho, o tienen un problema en la circulación, o tienen un problema en los análisis. El 60% lo descartan. En Estados Unidos creo que el 80% se hace a través de una entrevista telefónica y lo descartan. Y luego son evaluados. Y nosotros evaluamos pareja y receptor, o sea, donante y receptor, en el hospital. Y allí hacemos las pruebas. Tanto las pruebas pues, si son compatibles o no son compatibles. Y solicitamos fundamentalmente las pruebas al donante. El donante en ese momento tú no vas a pasar a ser la persona más importante de la vida, sino va a ser el donante. Porque donar, sobre todo donar de vivo, es la cosa más impresionante que yo he visto en mi vida. He visto muchas cosas. Pero el de dar un riñón, eso es lo más maravilloso que yo he visto. Forma parte, pues bueno, de una iniciativa, de un amor y de una muestra de solidaridad que no he visto. Tanto sea de pareja, de hijo, de madre, de padre, de esposo, de amigo o altruista. Pero sí, pero todos esos se canalizan a través de tu nefrólogo. Tu nefrólogo sabe perfectamente que en el Hospital Universitario de La Coruña hay una consulta específica para trasplante renal donante vivo, donde te evalúan con tu pareja. Y si esa pareja no vale, si tienes otra pareja, pues más. Pero a mí mi nefrólogo me mandó al médico de atención primaria. No, en absoluto. En absoluto, para nada. Le dices, mira, yo quiero trasplantarme de vivo y me mandas al centro de referencia. Así no es así. Lógicamente, tiene que hacerte las pruebas básicas y sobre todo también preguntarle a tu donante si está bien. Claro, sí, digo, es que por eso yo decía, ¿cómo va a ver si soy compatible si no me hace ninguna prueba? El médico, eso no te lo van a hacer, pero tiene que ser evaluado por el médico, los médicos que evalúan trasplante renal donante vivo en los hospitales. En Santiago sé que hay una persona dedicada a ello, específicamente, y nosotros también tenemos una, dos o tres personas incluso de Mire, unha pregunta que quería facer. A miña muller, que ten 70 anos, eu teño 77, pois somos incompatibles os dous para eu poder donar riñón. Entonces está en diálisis fai 3 meses aproximadamente, está en diálisis peritoneal. A miña pregunta ahora mesmo, de momento non está en lista de espera porque falta todavía unha prueba, non sei que. Entonces a miña pregunta é perjudicial estar moito tempo con diálisis. Eso que hay mucha gente en diálisis que se lo puede decir claramente. Lo que yo le puedo decir es que es mejor, diálisis o trasplante. Pues el mejor trasplante, lógicamente. Y decía aquí Daniel hace un ratito que pues ya tiene planes, puede ir de vacaciones, puede ir a comer, puede ir a beber, pues esas cosas no se hacen en diálisis. Tiene que tener una dieta muy específica. Hay algunas modalidades de diálisis que les permiten, lógicamente, liberalizar, pero no a este nivel. Con lo cual, sí debe de estar en lista de trasplante y sobre todo debe de valorar bien las posibilidades de que si uno es incompatible, pues incluirse dentro del programa de trasplante renal donante cruzado. Pero eso es una decisión que tiene que ver con su nefrólogo y sobre todo con ustedes. Es una situación muy particular y personal que deben de discutir con ellos, lógicamente. Vale, muchas gracias. Buenos días y gracias por toda su explicación, que ha sido muy sencilla y muy clara. Entre todas las cifras que ha dado usted, pues hay varias que me han hallado un poco, junto con la que también nos dio la presidenta
Yo le respondo. A lo primero, lo que ya comentaba mi compañero doctor Calviño, que una tercera parte de la población, más de 65 años, va a padecer insuficiencia renal, y sobre todo, y que va a ser la primera causa de muerte en el año 2100. En el 2030, 2040, se espera que ya sea casi la quinta causa de muerte. Pues sí, eso es cierto, ¿no? Y la prevalencia de la insuficiencia renal es cada vez mayor. El tratamiento de la insuficiencia renal no es la diálisis, es el trasplante. El problema que tenemos es que no tenemos órganos para todo el mundo, lógicamente. Y siempre, lógicamente, si es mejor para tratar de apoyar esa falta de órganos en un donante vivo, mejor. Segundo, tenemos un 7%. Habitualmente las guías, digamos, por las que nos movemos, fundamentalmente son guías de orientación de cuál es lo mejor y cuántas personas deberían de estar en lista de espera en trasplante. Ya hace unos cuantos años, y yo en ese momento también hacía diálisis, llevaba una unidad de diálisis, pocos años naturalmente, pero bueno, llevaba esa unidad. Las guías españolas de calidad decían que deben de estar un 20% de los pacientes en lista de espera. ¿Y por qué no están en lista de espera? Bueno, algunos están esperando, están estudiándose para entrar en lista de espera. Hay otros que no están en lista de espera no por edad. La edad ya no es un factor de lista de espera, pero sí por sus comorbilidades. ¿Y cuáles son las mayores comorbilidades que pueden impedir a una persona que esté en lista de espera? Son tres. Que tenga un cáncer activo, que tenga una infección activa y que tenga una enfermedad cardiovascular no resuelta. Lógicamente, pues gente frágil me refiero no hacer actividades cotidianas habituales, también no es una contraindicación, pero sí resta resultados y beneficios al trasplante. En concreto, de este 7% que tenemos ahora en lista de espera, estamos intentando, de hecho, desde la Oficina de la Coordinación de Trasplante, hay un mensaje a todos los centros de diálisis para decir a aquellos pacientes que están en diálisis por qué no están en la lista de espera de trasplante. Y ya le digo, hay algunos que lógicamente pues, no pueden estar, porque su esperanza de vida desgraciadamente es menos. Pero hay otra gente que tiene 80 años, está perfectamente bien para poder entrar en esta lista de trasplante. Es la comorbilidad, los factores, como les decía antes, los que más influyen. Son las condiciones que a una persona le van a impedir entrar en trasplante. Probablemente pues vayan a ser, son las mismas condiciones que hace unos años impedían entrar en diálisis. Yo cuando empecé la especialidad, hace 37 años, la diabetes no se dializaba. Y se morían niños con insuficiencia renal. Ha cambiado un poco y espero que siga cambiando mejor. Bien, muchas gracias. Y por último, otra cifra también que me llamó la atención y que ya me llama la atención desde un punto de vista social, no como internacional, es la cifra que ha dado usted de solo 50 donantes por millón. Cuando se refiere a 50 donantes por millón de habitantes, es que alucino, ¿no? Alucino, pensando que en una población como Santiago, que tiene 100.000 habitantes, solo habría 5 donantes de millón. Es necesario hacer una campaña de alguna forma para que esos números se incrementen, ¿no? Sí. Claro. Aquí es donde, yo creo que aquí es donde, y por eso me gusta venir, me gustó venir y esta invitación, necesitamos más donantes. Y aunque somos 50%, el 50% es el techo, el techo está marcado. Actualmente este año probablemente sean más, el año pasado fueron 49. Ahí dice 40. El año pasado. Llegamos a tener 50, que todo el techo hace cuándo. Pero miren los países que están en nuestro entorno. Miren los países que están teóricamente con mayor poder económico. Creo que cuántas preguntas sobran que después. O meu cortiño, bo día. Un mensaje positivo de esperanza e de agradecemento. O noso fillo en outubro dun ano estaba coa función renal conservada. En decembro, o 2 de decembro, dixéramos que teníamos que elegir un tipo de diálisis, porque a
pubertad xogounos unha mala pasada. O 25 de febreiro fomos a primeira entrevista para trasplante en Vizcaya, en Cruces. O día 8 estaba na lista para trasplante e o 13 de marzo, o 8 de marzo e o 13 de marzo estaba trasplantado con un éxito enorme. O noso fillo, gracias a eso, non perdeu ningún curso, está coas mesmas metas, perdón, estou moi emocionada, ten as mesmas metas que cualquier rapaz da súa edad. Está acabando o BAC e está ilusionadísimo para ir á universidade a facer un grado de empresa de tecnoloxía. Entonces, quero agradecer por a responsabilidade, a implicación e a generosidade de todas as persoas que nos acompañaron, entre eles o programa Medro con Alzo, que nos facilitou non marchar a facer o entrenamento para diálisis por España adiante. Xa nos podemos quedar en Galicia. Creo que Martín foi os primeiros nenos que fixo o entrenamento para diálisis peritoneal aquí en Galicia. Entonces, vin correr a doctora Gila, a nosa nefróloga, polos pasillos para coordinarse cos outras especialidades, porque encima éramos de Lugo e viñamos para Santiago e arreglábamos todo no día o máis posible. Vin a correr para agilizarnos o de trasplante. Quero vos dicir que se nos implicamos, se somos generosos, personas generosas desde os nosos cachiños de que nos toque traballar e vivir, e somos responsables, as personas generosas responsables e implicadas, todo pode ir moito mellor. E no noso caso, pois, inmenso agradecimento, porque un fillo xa sabes o que é, e, bueno, estamos inmensamente agradecidos. E agradecidos. Xa sei que Fernando ten unha pregunta que facer. Quedan dous preguntas por aí, vale? Dúas preguntas e temos que pechar, vale? Hai calquera pregunta maiores, podes enviala a alfergalicia@gmail.com e lle serán enviadas ao doutor Rivera ou a Dani Pereiro neste caso. Eu antes de dar o micro quería soltar unha, vale? Non é unha pregunta, realmente é unha reflexión. É unha reflexión sobre a información que temos os pacientes, ese 93% de pacientes que non se poden trasplantar, e ademais é unha cuestión de dereito e de acceso á información da nosa situación clínica, e que hai unha realidade que coñecemos e que é certa, é dicir, non é cuestión de discutirla neste momento, pero hai unha información que moitas veces non se traslada. E creo que o que debemos de trasladaros aquí é precisamente o que trasladaste desde nesta mesa, non? Que a responsabilidade de trasladarnos a información da nosa situación clínica, de se estamos ou non estamos incluídos en lista de trasplante e do servicio de nefroloxía, polo cal o servicio de nefroloxía debe de indicarnos cal é a nosa situación, porque existen moitas persoas que non saben se están, se non están, se deixan de estar, se suben, se baixan, e iso, sen dúbida, xenera unha incertidumbre moi grande e, ademais, unha incertidumbre moi grande para manexar xa non únicamente a nosa situación vital, sino tamén para manexar o noso proxecto de vida, é dicir, que vou facer e como me vou manexar. Eu quería dar as gracias, nós queríamos dar as grazas polo sencillo e accesible que fixestedes un contido tan complicado, porque o contido de anticorpos e demais é un contido moi clínico e creo que se fixo moi doado. Fernando, e despois rematamos, vale? Preguntas. Fernando. diálisis é algo que axuda a que se calcifique
fixen unha proposta. Cando eu quixen mirar como se enramaban os servos, bueno, era de borrachera, chegar ao sitio onde se daba clic. Para iso era imposible, porque tiña tanta literatura que ninguén lee. Falei tamén con Alcer, que hai que felicitarlos pola toda a campaña que se fai para a formación en colexios e moitos sitios, pero eu penso que falta un lugar donde, dando un clic, porque eso é, aquí funcionamos a base de clic, non se lee moito, vemos Facebook, Instagram, vemos, pues, aí as campañas casi virais serían moi efectivas, porque en realidad, cando te dan caso a Cristo, te comprometes simplemente a recibir unha información, despois podes seguir ou non. Entón, penso que esa campaña non solamente debería mover a algo, sino que tamén debería ser unha campaña institucional. Absolutamente de acuerdo. No solo porque todo el mundo, cualquier enfermo, tiene derecho a saber lo enfermo que está y cuáles son sus oportunidades, porque tiene que hacer planes de su vida. Antes un enfermo pues era, bueno, ahora mismo un enfermo en diálisis puede hacer muchas cosas, incluso trabajar que antes no podía, y con técnicas de diálisis también. ¿Qué pasa? Lógicamente, si tú quieres trasplantarte, necesitas tener una información bastante veraz y actualizada, no de hace 10 años, que eso es lo que nos falta. Y lógicamente, pues sí, desde a nivel institucional, desde el Sergas no está poco desarrollado ese programa. Yo creo que no está ni siquiera desarrollado. Y la mejor manera de enterarse en ese momento es con su médico, médico de diálisis, o incluso si tiene dificultad, siempre hay la segunda opinión, el médico responsable, los médicos responsables del hospital trasplantador. Esa es la mejor manera. Probablemente es menos impersonal y menos frío que el ordenador, que tú accedes a la información, pero yo creo que es lo que más te puede facilitar, por lo menos el primer paso para tener una información. Luego, desde el punto de vista institucional, lógicamente, pues sí, claro que sí. Estamos todavía en baja formación, desde luego, si tenemos poca donación, no es porque sea por culpa de las grandes ciudades, ahí siempre hay la donación. Pero Galicia es la comunidad española con más negativas a la donación. Entonces, ahí falta mucha información, mucha información. Y respecto a las cuantificaciones, sí, pero eso es una cosa, pues probablemente diálisis cada vez se está mejorando mucho. Lo primero es mejorar la diálisis, pero lo que tienes tú calcificado raramente se puede descalcificar. ¿Dónde? Hola, bo día a todos. Bueno, eu quero aproveitar agora este momento tamén para agradecer, porque na miña familia temos unha enfermidade renal. E cando vostede, Dr. Rivera, chegou ao hospital da Coruña, pois atendeu ao meu pai, que xa leva 26 anos morto, atendeu ao meu pai. En xullo do 20, en pleno COVID, trasplantaron a min de Río. E, bueno, vostede foi sempre o que me levou, o que me atendeu, maravillosamente. Entón, do 20 ao 22, ainda que o trasplante saliu exitoso, collen unha bacteria, e vostede dicíame, igual non se acorda porque son moitos os que pasan, pero cada vez que me vía dicíame, bueno, outra vez, la vamos a incorporar a la plantilla. Ali estudo hasta o 22, e vostede todo o que dicirme que era triste, pero que funcionaba o fígado, pero o meu fígado estaba me matando, porque, bueno, tiñamos aí unhas casuísticas. Entón, eu estou trasplantada no 20 de RIL, no 22 de fígado, gracias a vostede tamén que me pediu as probas, e, bueno, pois igual que todo o mundo aquí, e que esta última nai que falou do seu fillo, eu quero agradecer, porque desde logo estou segura que en todos os sitios nos atenderán ben. Desde logo no Hospital da Coruña temos un equipo, bueno, maravilloso, de nefro, maravilloso de trasplante hepático, porque eu son, bueno, consciente
gracias é seguir peleando por nós e temos que todos facer forza desde todas as institucións a falar ca xente e intentar que todo o mundo se aguante, porque, bueno, xa vemos todos o importante que pode ser todo isto. É gracias a Alza. O meu compañeiro Rafa, que está hoxe ausente, fomos estudiantes xuntos e tamén trasplantado de Ril. E, bueno, temos moito que agradecer na nosa vida por esta xente que mira por nós. Moitas gracias.